tengo que contar que obviamente es por el apellido, pero es en honor a mi padre, que ya falleció hace muchísimos años y que, claro, me siento tremendamente orgullosa. Además, son los primeros títulos que concede el rey, entre ellos está también Rafa Nadal, Luz Casal y otro aragonés, Carlos López Ortín. Lo compartes con gente que conoces personalmente. Sí, a todos ellos, bueno, menos a Cristina, que no la conozco en persona, pero a todos los demás sí que los conozco. Y bueno, me hizo además mucha ilusión también ver que Carlos estaba entre los nombres, nos conocemos desde hace muchos años, hemos coincidido en muchos eventos. Y hombre, tener a los aragoneses ahí sí que es un orgullo. Un título hereditario, en un futuro tu hijo también será marqués. Sí, nos daban la opción de elegir si queríamos que fuera de estirpe, que es hereditario, o si era vitalicio, que eso significa que es solamente para tu generación. Y yo dije que quería que lo heredara mi hijo, que me hacía muchísima ilusión. Lo hablé con él y me dijo, mamá, por favor, ¿eh? Y yo, sí, sí, claro. Bueno, y a efectos prácticos, Teresa, ¿qué significa ser marquesa? Bueno, es un título nobiliario que concede el rey, que concede Casa Real y que, bueno, en realidad no es nada a efectos prácticos, me refiero, es el título, que es muchísimo, que es un título nobiliario, pero que de momento no conlleva nada. Luego, si mi hijo quisiera heredarlo, entonces sí tendría que hacer una aportación para poderlo heredar, pero nada, no tiene aportación económica ni cosas de esas. Perales, por tu apellido, dices en honor a tu padre, pero ¿cómo te preguntaron y cómo son las gestiones para elegir el título de tu marquesado? Sí, pues una de las preguntas principales que hacen es eso, si quieres que sea de estirpe o que sea solamente para ti. Y el otro, qué título quieres tener, ¿no? Pues si tienes a lo mejor algún pueblo, alguna zona con la que te sientas más identificada. Y hombre, obviamente Zaragoza, pero me parecía que era demasiado grande. Y entonces, pensándolo bien, pues por hacer honor al apellido de mi padre, de mi familia, y bueno, me parecía que era muy bonito, quedaba fenomenal, me gusta mucho cómo suena y además es el primero, así que muy feliz.